Pues, hermano, Buenas noches, hermano. Pues bueno, estamos justamente empezando, entonces vamos a arrancar con una oración. Padre, te damos gracias por esta noche, esta oportunidad, Señor, de platicar, Señor, compartir, Padre, la búsqueda que estamos haciendo juntos, Señor, de la sabiduría con la cual podamos instruir a nuestros hijos y aún beneficiarnos nosotros mismos también, Padre, por aquello que se ha estudiado durante mucho tiempo. Padre, ayúdanos, danos gracia para poder entenderlo de una manera que sea provechosa para el reino, Señor, que te honre a ti, Señor, y que, Padre, sea también aún incluso, Señor, para salvar a nuestros pequeños, Señor. Sabemos que esto no los salva, pero que no sea un tropiezo, Señor, que al contrario sean instrumentos para guiarlos a Cristo. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. amén. Pues vamos a comenzar. Hermano, si gustas, ahí abrir tu cámara y compartir algo. No sé si estás hablando, hermano, porque no se escucha nada. Hermano Josué, ¿estás por ahí? Porque veo que ya quitaste el mute, pero no se te escucha nada. Creo que no arrancó bien el. Ahí está. Creo que ya, ¿verdad? No, todavía no te escuchamos. Hermano, ¿qué tal? ¿Ahí se escucha? Ahí está. Perfecto. Listo, adelante, todo tuyo. No voy a poder usar los audífonos. Hermano, quería compartir pantalla, pero me sale como inhabilitada la función. No, no de mi lado, sino Déjame parece que... intentar. Ujú. Este, permitir. No será ser anfitrión, tal vez. A ver. No sé. No sé, hermano Carlos, creo que tú sí sabías, ¿no? De las opciones aquí, ¿cuál le doy? Perdón, hermano, no veo algo. No sé si quieres compartirnos tu pantalla y tal vez ahí podamos ir viendo cómo darle el permiso. A ver, no sé si. A ver, ¿dónde está esto? Y ya me sacó de la pantalla del Zoom. Ah, ok. Me está mostrando la pantalla, pero ya no los veo a ustedes. A ver, antes. Ujú. Es que ya no sale la pantalla que estaba viendo. Ah, si quieres, entonces deja de proyectar, hermano. Ah, mira, aquí está. Que yo estaba aquí, a ver, denme un segundito. Te puse como anfitrión, hermano, a ver si eso te deja compartir. Listo, hermano, parece que ya. Muchas gracias. Perfecto. Ok, entonces vamos a compartir. Hermano, dígame si ya pueden ver mi pantalla. Sí, hermano. Muy bien.
Ok, hermanos, buenas noches. Nuevamente, vamos a continuar con el trivium, hermanos. Estamos culminando estas tres vías que hablan acerca de la educación en el lenguaje. Como bien sabemos, este paradigma pues lo comienza nuestro hermano que habla acerca de la gramática, posteriormente acerca de la dialéctica y ahora vamos a hablar acerca de la retórica. Esta es la cumbre del trivium dentro de la tradición de las artes liberales. En primer lugar, quiero introducir con una frase de San Agustín que se encuentra en su libro de Doctrina Cristiana para hablar acerca de la importancia de la retórica. Y esta frase dice de la siguiente forma. Dice, ahora bien, estando disponible el arte de la retórica, tanto para imponer la verdad como la falsedad, ¿quién se atreverá a decir que la verdad ha de enfrentarse desarmada ante la falsedad? Es decir, la retórica puede jugar el papel de siervo tanto de la verdad como de aquello que es falso. Entonces, si bien sabemos que la retórica tiene esa importancia en la cultura, ¿por qué no utilizar la retórica para la promoción de aquello que es bello, verdadero y bueno? Y bueno, básicamente San Agustín es lo que está tratando de decirnos con esta frase. Me gustaría que todos los que estamos aquí, hermanos, podamos llevarnos un convencimiento grande acerca de lo importante que es la retórica para la pedagogía, para la educación e inclusive para la propia promulgación del Evangelio y de las verdades bíblicas y del Señor. Entonces, aquí dejé una pequeña imagen, hermano, para, porque no sé si todos ubican al personaje que está en la pequeña viñetita de ahí. Él es Johann Tetzel y él es precisamente uno de los, una de las personas que se opusieron a Lutero en la época de la Reforma. Y él es conocido, entre otras cosas, por haber sido un gran creador de eslogans. De hecho, para vender las indulgencias, uno de los eslogans que dijo está precisamente ahí expresado en esa frase. Dice, tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Entonces puede parecer chistoso cómo la retórica puede jugar un papel muy importante para esta persuasión que dirige a las personas ya sea al bien o ya sea al mal. En este caso, pues la frase tenía todo el propósito de que aquellos que la escucharan, pues compraran indulgencias, ¿no? Entonces, tratando de persuadir en esta importancia de la retórica, pongo el ejemplo porque es un buen ejemplo, es una retórica bien empleada, sin embargo, está empleada pues para un fin que no es provechoso. Un segundito, hermanos. Ahí está, hermano. Se ve mejor, ¿verdad? Perfecto. Bueno, hablando acerca de la retórica, también debemos de poder identificarla dentro del trivium. O sea, ya estamos hablando que si bien la gramática podría ser considerado como las raíces, es decir, como la materia prima, lo que se encuentra como el fundamento de todo lo demás, hablando acerca del lenguaje, si la dialéctica es como el tronco y la savia, las conexiones que hay entre los conceptos, entre las ideas, el diálogo, etcétera, podemos decir que la retórica sería como las hojas y el fruto. Es decir, la retórica es la manifestación final, es el estado final de todo este proceso educativo que va por el trivium. Entonces, ahorita, para poder hablar acerca de la retórica, no podemos obviar, hermanos, lo que ya se dijo respecto a la gramática y respecto a la dialéctica. Entonces, todo lo que se va a decir va a presuponer un correcto entendimiento tanto de la gramática como de la dialéctica. Vamos a dar algunas definiciones de la retórica. Estas tres definiciones las encontré dispersas en el libro, están en diferentes momentos del libro, pero dan algunos resúmenes interesantes de qué es la retórica, ¿no? La primera de ellas es la más sencilla de todas y creo que es la que de algún modo es más conocida entre cualquiera de nosotros. La retórica, se dice, es el arte de la comunicación efectiva. Es decir, la retórica pretende lograr que nosotros como seres humanos que poseemos una habilidad de comunicarnos por medio de palabras, por medio de símbolos, por medio de imágenes,
podamos lograr esta comunicación de una forma más efectiva. Es decir, que aquel mensaje que tenemos en mente transmitir sea apropiado de la forma en la que queremos que sea apropiado por nuestra audiencia. Y para hacer esto, para lograr este propósito, pues se hace uso de la retórica. Una segunda definición un poco más elaborada nos dice que la retórica es el arte de hacer un uso creativo, persuasivo y productivo del lenguaje en el discurso público. Es decir, la retórica va a presuponer la creatividad, el poder de persuasión y también la utilidad con el cual se va a hacer un discurso. Normalmente, como vamos a estar viendo enseguida cuando hablemos de la historia de la retórica, por lo regular la retórica está relacionada con el hablar en público. Esto no necesariamente se tiene que circunscribir todo el tiempo a esa esfera de hablar en público. Como vamos a ver más adelante, la retórica abarca más aspectos de la comunicación, aparte del lenguaje y sobre todo del lenguaje hablado en voz alta y delante de un público, ¿no? Pero esta definición no deja de ser importante porque ha sido una de las definiciones principales cuando se habla acerca de la retórica. Una tercera definición, que puede ser tal vez la más coloquial, sobre todo cuando tenemos una aproximación hacia la retórica a partir de nuestra educación universitaria o en preparatoria, y es que el arte, pues normalmente la retórica se considera como el arte de embellecer palabras, pero aquí vamos a ver que la retórica es más que el arte de embellecer palabras. La retórica va más allá de la poesía, va más allá de hablar con elegancia, de hablar con corrección. La retórica toca aspectos que se enlazan con otras situaciones y otras circunstancias del ser humano que no necesariamente va a estar limitado a la belleza de su discurso. Se va a hablar más adelante, hermanos, ya teniendo en cuenta estas definiciones, que la retórica tiene 5 cánones, es decir, que tiene 5 fases por medio de las cuales se va a desarrollar desde su primer estado hasta su último estado, ¿no? Entonces, brevemente, voy a hablar acerca de estos 5 cánones. En primer lugar, está la invención. Es decir, la parte primigenia de la retórica es cuando nosotros vamos a descubrir y vamos a poder poner en orden los argumentos. O sea, la retórica se trata, como la retórica se va a tratar de convencer, de persuadir, es necesario que nosotros podamos descubrir qué es aquello acerca de lo que queremos persuadir a alguien, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, pues uno tiene que estar presuponiendo, obviamente, una gramática robusta y también una dialéctica correcta. Es decir, para que una persona pueda, sobre todo cuando quiere persuadir acerca de la verdad, es necesario que esa persona esté convencida de la verdad y tenga una correcta distribución de los argumentos que hablan acerca de esta verdad. En segundo lugar, hablamos del arreglo, es decir, cuando nosotros ponemos juntas las partes del discurso, sus dinámicas y la necesidad de nuestra audiencia. Es decir, nosotros podemos tener una idea correcta de la cosa acerca de la cual queremos persuadir a las personas, a nuestro público, a nuestra audiencia. Sin embargo, un correcto arreglo de estas ideas nos va a poder ayudar a bajar este lenguaje, a bajar este mensaje al contexto en el que nuestra audiencia se encuentre. Y de esto se habló un poco cuando estábamos estudiando el libro de las herramientas del aprendizaje. Es decir, nosotros como maestros, cuando estemos ante una audiencia infantil, cuando tengamos que hablar acerca de, no sé, de una idea, de un concepto ante niños, debemos de no dejar tomar en cuenta que es necesario hablarles en un lenguaje que sea adecuado para ellos, que esté a su alcance y que por lo tanto tenga ese efecto deseado. En tercer lugar, se habla acerca del estilo y esto está relacionado con el tono del discurso de acuerdo con el contexto. Es decir, por ejemplo, si queremos dar un discurso que se suponga deba de mover a la acción a una persona, probablemente este discurso no deba tener un estilo cómico. Es decir, no es deseable que el discurso haga reír cuando se supone que el discurso debería de provocar una acción fervorosa, ¿no? Por ejemplo, un discurso político no podría cumplir con su cometido si el discurso causa cierto sentido de ridiculez, si hay como cierta hilaridad entre los oyentes. O sea, ahí estamos hablando de que el estilo debe de acomodarse de acuerdo al tono que se pretende dar con el discurso.
También hablamos que, por ejemplo, algo que a mí en lo particular, cuando yo estoy escuchando una predicación, algo muy importante para mí es que la predicación debe de darse en un tono de solemnidad. O sea, que normalmente yo aprecio más esa seriedad en un mensaje evangélico que el uso tal vez de querer hacer reír a la audiencia, ¿no? Esto también va más relacionado pues con el carácter personal de cada quien y todo, pero es necesario para eso saber que hay estilos que pueden convenir o no a nuestro discurso, dependiendo del contexto en el cual se esté dando. En un cuarto lugar, hablamos que como estos cánones de la retórica se están pensando en un ambiente en el cual estos discursos han de ser hablados, han de ser recitados, se habla que la memoria debe de jugar un papel muy importante en este proceso de poder deliberar un discurso, ¿no? O sea, entonces la memoria va a ser este almacenaje correcto del conocimiento que nos va a hacer nutrir el discurso. En su esencia más pura, pues la memoria sería memorizar el discurso. Sin embargo, también es necesario saber que la memoria parte de aquellas concepciones que ya se encuentran almacenadas ahí por la continua repetición, por el continuo revisitar las mismas ideas que han sido dignas de ser revisitadas y que por lo tanto están alimentando esa memoria moral por medio de la cual podemos nosotros hablar y poder convencer a nuestra audiencia. Y en quinto lugar, la ejecución nos habla de la habilidad de hablar adecuadamente y con la corrección debida. Es decir, ya se trata de la parte final en la cual este discurso es entregado como un producto a aquella audiencia a la cual tratamos de convencer de un punto. Para entender la retórica, al igual que para entender cualquiera de las otras artes liberales, es necesario empezar un poco por su historia. ¿Por qué razón? Porque el término retórica y los usos de la retórica han sido diferentes según la etapa histórica de la que estemos hablando. Entonces, vamos a dar un breve recorrido por es decir, el mismo libro da un breve recorrido por las diferentes etapas históricas en las cuales la retórica tiene un papel importante. Entonces vamos a comenzar con el periodo clásico. Cuando nosotros nos remontamos al periodo clásico, a la Grecia clásica, y hablamos de Platón y de Sócrates como los filósofos principales que se empezaron a hacer preguntas acerca de la verdad y que comenzaron como a sistematizar de una manera más ordenada este tipo de pensamientos, nos damos cuenta que en ese afán que tenía Platón, por supuesto personificado en Sócrates como su principal pues, personaje de sus diálogos, Platón tenía como una idea muy firme acerca de la búsqueda de la verdad y cómo la búsqueda de esta verdad debía ser el fin último del hombre. O sea, el hombre filósofo tenía que buscar la verdad y prácticamente debía vivir para esta búsqueda de la verdad. ¿Qué es lo que sucedía en ese tiempo? Bueno, que Platón, como concebía al filósofo, como aquel hombre que debía de buscar la verdad por encima de cualquier cosa, en su tiempo también había filósofos, había un cierto tipo de filósofo, cierto tipo de orador, que hablaban con el propósito de persuadir a las personas, pero no necesariamente para buscar la verdad. Es decir, estas personas querían convencer por el mero gusto de convencer. Querían desplegar retórica por el puro gusto de ver cómo sus palabras eran capaces de causar un convencimiento en aquellos que los escuchaban. Y estas personas fueron denominadas los sofistas, o sea, eran aquellos que gustaban de debatir, gustaban de exhibir grandes habilidades retóricas, grandes habilidades de orador, pero no con el propósito de que sus oyentes llegaran al conocimiento de la verdad. Es decir, el fin de la retórica, más bien la retórica, lejos de ser un medio para perseguir la verdad, era un fin en sí mismo. Entonces, Platón, en sus escritos, normalmente es muy reticente al hablar acerca de la retórica. De hecho, Platón ni siquiera le dedica como un volumen específico para hablar de retórica. Más bien, la retórica casi siempre va ligada a este quehacer de los sofistas, los cuales pues no perseguían la verdad, solo perseguían el gusto de debatir y de ganar argumentos. Algo distinto sucede con Aristóteles, el cual, conociendo las ideas de Platón y conociendo su actualidad, en la cual los sofistas seguían siendo estos personajes que deambulaban y que debatían con las personas, Aristóteles pretende sistematizar, ahora sí, el arte de la retórica. De hecho,
tiene una obra muy importante que se recomienda en el libro y es pues, como uno de los pilares de la retórica, que es precisamente su retórica de Aristóteles, en el cual él sistematiza esta actividad retórica, ¿no? Entonces, algo que me gustaría rescatar del pensamiento de Aristóteles en esta etapa es que él habla acerca de tres elementos que deben componer a aquel que hace retórica de forma correcta. El primer elemento es llamado el logos, es decir, la parte lógica, la parte del contenido, la parte del fondo. El segundo elemento debe ser el ethos, es decir, todo lo que tiene que ver con la ética, con el carácter y con la personalidad de la persona que está dando el discurso. Y el tercer elemento es el patos, el cual tiene que ver con la emoción, con aquella forma de mostrar este discurso al público y que el público verdaderamente pueda ser movido de algún modo por lo que el orador está diciendo. Entonces, para Aristóteles era de suma importancia que un buen discurso estuviera compuesto de estos tres elementos. Es decir, no podía ser un discurso que solamente se basara en la emoción y en el sentimiento, apelando al patos, pero que careciera de este logos que le permitía tener una consistencia lógica, una coherencia, y ni tampoco de este ethos. Es decir, una persona, un buen orador, no podía ser considerado como tal si solamente hablaba bonito, como podríamos decirlo en la actualidad. Es chistoso, quiero introducir aquí un comentario personal, pero hermanos, normalmente en la actualidad cuando escuchamos una persona que habla con corrección, por lo regular, esa persona es un político y casi en todas las ocasiones no es una persona que se caracterice por un ethos que pueda catalogarlo como un verdadero y gran orador. Y muchas veces tampoco posee un logos que verdaderamente esté transmitiendo un mensaje que inspire verdad, que inspire un conocimiento coherente y lógico, sino que por lo regular está basado en muchas falacias. Y normalmente estas personas o también aquellos eh, pues que venden productos, lo que se llama vendedores de humo, etcétera, podrían ser llamados sofistas modernos. Entonces, estamos muy llenos de todo esto, hermanos, aunque parezcan conceptos antiguos, en la actualidad todo sigue existiendo y seguimos conviviendo pues con estos fenómenos. En tercer lugar, otro personaje importante es Cicerón. Él básicamente llega como al punto más álgido de la retórica, porque él era un gran orador, él desempeñó labores como abogado, también fue una clase de político en la República Romana, y él hablaba acerca de tres elementos de la retórica. Él decía, la retórica consiste de un movere, que es este guiar al alma a la acción, un docere, que es precisamente una enseñanza, un aprendizaje, el que habla va a proporcionar un aprendizaje, y un delectare, es decir, que aquel que está hablando también debe de tener la capacidad de poder deleitar con sus palabras. Entonces, no sé, hermanos, si a ustedes alguna vez les ha pasado, a mí sí, que hay ciertos sermones, por ejemplo, de Spurgeon, que no solamente tienen un mensaje, pues, correcto, teológicamente hablando, sino que también son deleitosos de escucharse. Es decir, tiene una belleza en su estilo, tiene un uso de figuras, un uso de imágenes tan rico, tan bello, que es un deleite el poder escuchar ese tipo de mensaje. Bueno, Spurgeon en ese caso está cumpliendo con estos tres elementos de Cicerón. Y en cuarto lugar, otro personaje importante que vamos a volver a tocar más adelante es Quintiliano. Él decía que verdaderamente un hombre que se puede decir un hombre bueno debe de hablar bien también. Y esto se relaciona con la idea de San Agustín. Es decir, si nosotros poseemos la verdad, ¿por qué no comunicarla de una manera adecuada, que no solamente la pueda embellecer, sino que también pueda persuadir a los otros de esta verdad que nosotros profesamos? La Edad Media bien rápido, hermanos, porque en la Edad Media, de hecho, este elemento de Quintiliano y de Cicerón que se estaba manejando en la retórica y que veía la retórica como, pues, como un arte sublime, muy relacionado con la mera naturaleza humana, en la Edad Media se empieza a perder un poco de importancia. ¿Por qué razón? Porque en la Edad Media es más bien la lógica, la razón, aquella que va a tener esa relación con la fe. O sea, hablamos de personajes como Santo Tomás, que habla de esta relación entre la fe y la razón, como no están peleadas entre ellas, pero tal cual la retórica no tiene ese papel tan importante. Aquí era más necesario pues apelar a ese elemento de fe,
y también convencer por medio de la propia lógica, del propio logos. Entonces rescatamos esta frase de San Agustín, o sea, San Agustín, en una obra muy famosa que tiene, que se llama Doctrina Cristiana, él habla acerca de que el etos y el patos deben de estar siempre subordinados al logos. Es decir, si vamos a tener retórica, está muy bien, pero siempre hay que emplearla como una sierva de la comunicación eficaz del Evangelio. De hecho, también en la Edad Media se da una frase que está aquí colocada, que es retórica verba colorat. Es decir, si la retórica servía para algo, era solamente para colorear aquello que sea el discurso como tal. Es decir, la retórica solo sirve para embellecer las palabras, pero más adelante vamos a ver que ese propósito de la retórica está un poco reducido respecto a todo lo que en realidad nos puede proporcionar. En el Renacimiento se pasa una transición de este simplemente embellecer palabras, que es más poesía que retórica, y vuelve a recuperar un sentido clásico, como el que mencionaba Quintiliano, es decir, el hombre nuevamente, con este redescubrimiento que se da en el Renacimiento, de los ideales clásicos, de la literatura clásica, de aquellas máximas que dejaron Quintiliano, que dejaron personajes como Cicerón, etcétera, comienza a recuperar nuevamente esa idea de que el hombre ha de ser alguien que habla correctamente. Es decir, esa habilidad humana del lenguaje ha de perfeccionarse y ha de ser utilizado para precisamente catapultar esta potencia que tiene el hombre de poder usar su lenguaje de formas que convenzan, que conmuevan y que también enseñen. Y bueno, el libro no menciona esta parte, hermanos, yo la agregué porque creo que es muy importante saber que en la actualidad estamos bombardeados de retórica. Es decir, si bien en la Edad Antigua, en la Edad Media, en el Renacimiento, en la Reforma, la retórica era muy importante y jugó un papel importante precisamente con el advenimiento de nuevas ideas, con los debates teológicos, con la ilustración, etcétera. Es necesario saber que en la actualidad, debido a que la comunicación no se limita solo al lenguaje verbal, la retórica se encuentra en todos lados, hermanos. Entonces, por ejemplo, es aquí donde surge una pregunta muy importante. O sea, cuando nosotros estamos ante una película, cuando nosotros estamos disfrutando de una serie, o estamos leyendo un libro, o estamos viendo una imagen, o escuchamos incluso un comercial de radio, de televisión, o como estas imágenes que están viendo en su pantalla, nosotros estamos recibiendo un discurso retórico, el cual ha de ser discernido correctamente y también nosotros debemos de tener la capacidad de poder contrarrestar discursos retóricos que están llevándonos a algo que no sea la verdad, la belleza o la bondad. Es decir, si bien la generación actual no conoce mucho de lógica, no conoce mucho de gramática, ciertamente ha sido muy manipulada por un uso incorrecto de la retórica. Entonces es importante no perder de vista esto, que en la actualidad estamos bombardeados de retórica. Vamos a entrar un poco en el rol pedagógico de la retórica, es decir, la retórica cumple un papel propiamente entrado en el desarrollo del hombre. Es decir, vamos a hablar acerca de tres aspectos que voy a tocar aquí. En primer lugar, la retórica va a cultivar este potencial innato que tenemos de ser un alma viviente que posee lenguaje. Como hablaron nuestros hermanos en las dos lecciones anteriores de gramática y dialéctica, el ser humano habita en el lenguaje. O sea, el ser humano es lenguaje. El ser humano proporciona medios por los cuales se da a comunicar con otros seres humanos y estos son medios que precisamente el creador ha colocado en nuestra propia esencia de ser hombres, de ser humanos. Entonces, esta retórica lo que va a hacer es precisamente llevar ese lenguaje hasta el último nivel. El lenguaje humano que se empieza a desarrollar desde la infancia, bueno, va a tener esa culminación y ese proceso continuo de crecimiento por un uso adecuado de la retórica. En segundo lugar, vamos a rescatar algo importante que decía Platón. Platón decía que la retórica es el poder de guiar las almas por medio del discurso. Y esto es algo muy importante y se relaciona con guiarlas correctamente o guiarlas por un camino equivocado y peligroso. Es decir, cuando una persona posee esa forma de persuasión, esta tiene un poder inimaginable sobre las almas de aquellos que lo están oyendo. Y quiero poner un ejemplo un tanto oscuro, pero no menos cierto. Pero si alguna vez ustedes se preguntaron por qué los alemanes en los años 30, 40 de la Alemania de Hitler pudieron llegar a
actos tan atroces en contra del género humano, una de las razones principales era el gran poder histriónico y de retórica que tenía el mensaje que daba precisamente Hitler. Es decir, ese hombre tenía unas capacidades comunicativas impresionantes que realmente podían conmover al pueblo alemán, que realmente podían convencerlos de ese fervor nacionalista, de ese tomar las armas, de ese creerse ser una raza superior, y finalmente pues terminaron haciendo una de las peores catástrofes que han ocurrido en la historia humana. Entonces la retórica es tan poderosa porque tiene este poder de guiar las almas. Está en nuestras manos precisamente utilizarlas para guiar estas almas por el camino del bien, de lo bello y de lo verdadero. En tercer lugar, el discurso tiene poder de crear mundos, dice C.S. Lewis, dice, no es simplemente que dirigimos a las almas, es decir, él está interactuando con la idea de Platón, él dice, no solamente vamos a llevar de la mano a las personas con nuestras palabras, es decir, también nuestras propias palabras son creativas. Y es aquí donde la retórica puede ayudarnos a nosotros y debe ayudar a los cristianos en general a crear estos mundos, es decir, a proporcionar estas narrativas que vuelven a cobrar sentido en un mundo que cada vez carece de más referentes acerca del propósito final. Pongo aquí la imagen de las crónicas de Narnia, por ejemplo. O sea, esto es pura retórica, mis hermanos. Esto es la retórica puesta en una historia, en una serie de historias que tienen un discurso embebido de imaginación moral, lleno de cristianismo y que finalmente tienen el propósito de comunicarse con los niños y de que ellos puedan escarbar por medio de estas figuras, entrar dentro de estas alegorías y de ese modo poder entender una historia que una persona que simplemente te lo cuenta o te lo dice de otro modo, pues no tiene ese carisma de poder relacionarte con tu público y de poder hacer que entiendas conceptos difíciles y abstractos por medio de imágenes sencillas y que también cultiven esa imaginación. Entonces vamos a hablar un poco ya casi termino, hermanos, perdón si se está alargando un poquito, bueno, estoy checando aquí la hora. Eh, Siguiendo con el rol pedagógico de la retórica, vamos a tomar una frase de Aristóteles, una definición de Aristóteles, que dice lo siguiente, dice, la retórica es el poder de ver todos los medios disponibles para la persuasión en una situación particular. Y un énfasis que hacen los autores en esta definición es en el término ver. Es decir, la retórica es el poder de ver todos los medios disponibles, etcétera, ¿no? Entonces ellos se detienen en la palabra, en el verbo ver, y dicen, es que en realidad aquí hay un aspecto intelectual muy importante. Es decir, el alma humana tiene la capacidad de poder ver en sí misma, de poder ver en los demás, de poder ver en su contexto, todos estos medios disponibles para la persuasión. ¿Cómo notamos este poder ver y utilizar la retórica en acción, ¿no? A mí, por ejemplo, algo que me agrada bastante de los libros de Thomas Watson es esa capacidad que tenía él para poder ver en la naturaleza, en las relaciones humanas, en la sociedad, en los astros, en todas las cosas de la creación, poder ver imágenes que él utilizaba después para comunicar el mensaje del Evangelio. Y esto es algo que tenían no solamente pues Thomas Watson y los puritanos, también es algo que tenía Spurgeon, es algo que también tenía Juan Crisóstomo, que es uno de los padres de la iglesia, que de hecho se decía era llamado Crisóstomo, que significa boca de oro, es decir, alguien que podía ponerte imágenes por medio de sus palabras y de esa forma transmitir un mensaje de una manera correcta y persuasiva. Entonces vamos a revisitar algunos de estos cánones de la retórica porque hablan acerca de esta capacidad que tiene el alma de poder ver en sí misma y en los elementos creativos toda esta acción que pues se puede después manifestar en la retórica como tal, ¿no? O sea, en la invención decimos que nuestra alma ya cultivada por la gramática, por la dialéctica, por la piedad, por la gimnasia, por la música, va a tener un inventario de tópicos a partir de los cuales va a poder formar estas expresiones retóricas, estos discursos, estas formas de persuadir a los demás de un punto. En segundo lugar, vamos a poder entender mejor nuestros contextos, es decir, el alma que está verdaderamente nutrida de todo esto va a poder moldear de acuerdo al contexto, va a poder ser empático, va a poder tener esa cualidad de ponerse en los zapatos de tu público y poder también decir,
¿en dónde voy a sostener este argumento de forma correcta? Es decir, ¿cuál es el punto? ¿A qué punto quiero llegar? ¿Y cómo puedo llegar a este punto de esta forma? Y pues el estilo, o sea, finalmente la imaginación no tiene límites, o sea, al final todos los discursos tienen esa cualidad y es algo muy propio del creador que ha puesto estos poderes en nuestra mente, hablando acerca de ser seres hechos a imagen y semejanza de él, pues tenemos prácticamente todo el mundo y toda la imaginación a disposición propia para poder pues desplegar un discurso correcto, que pueda cautivar y que pueda mover y que pueda también conducir. Hablando otra definición de la retórica, ya más aterrizada, más tratando de llegar a una conclusión, hermanos, finalmente podemos resumir en esta frase, o sea, la retórica va a ser esta arte liberal que cultiva el potencial humano de la aprehensión intelectual, es decir, de poder apropiarnos intelectualmente del mundo que nos rodea, de la sabiduría, la persuasión moral, la imaginación creativa, y por medio de esto poder crear mundos, guiar almas, nutriendo el discernimiento y la sabiduría, que aquí está la parte importante, ¿no? O sea, ¿por qué estamos tocando este tema aquí específicamente? Porque todo esto va a nutrir el discernimiento y la sabiduría que son esenciales para la filosofía moral, natural o divina. Es decir, finalmente, no dejemos de notar que estamos hablando del trivium, pero que el trivium como tal no deja de ser un medio por el cual vamos finalmente a adquirir y a nutrir y a ejercitar esta sabiduría para poder llegar a un conocimiento moral correcto, natural y también teológico. Eh, el libro después nos empieza a dar algunos ejemplos de las diferentes especies de discurso persuasivo y él lo relaciona con estos tres elementos que nos estaba dando Aristóteles, precisamente. Digo, esto no necesariamente aplica todo el tiempo, yo creo que se ha hecho más desarrollo, o sea, hay desarrollo más allá de Aristóteles, sin embargo, es muy cierto lo que dice y aquí da una relación interesante, ¿no? Por ejemplo, dice que hay un discurso persuasivo que se llama judicial, que normalmente va a querer apelar más al logos, es decir, va a querer apelar esta parte del razonamiento correcto y de la lógica. Va a haber un discurso que va a ser más ceremonial y va a querer apelar a la emoción, es decir, va a querer conmoverte, va a querer que tu corazón sienta algo y actúe en consecuencia de esto que estás sintiendo. Y en tercer lugar va a haber un discurso llamado más bien político que va a apelar al etos, es decir, va a apelar a la acción y a la corrección del quehacer humano. Eh, Vamos a llegar directo a la conclusión, hermanos. Esto en realidad es un panorama muy breve, es una pincelada de todo lo que comprende la retórica. Yo creo que al ser uno de los temas, pues más, no sé, más interesantes, al menos para mí, es muy difícil para mí poder como dar un resumen imparcial, hermanos. O sea, metí cosas por aquí y por allá, pero quiero que lleguemos a esta conclusión. Si la retórica puede apelar a las emociones, que es algo que precisamente se refleja en el aspecto del patos, hay que asegurarnos que el orden de nuestros amores esté ordenado de forma correcta, por un lado. Es decir, hay que entender algo con esta breve semblanza que se está dando en la retórica. La retórica es poderosa, hermanos, entonces hay que saber y hay que poder entrenarnos a nosotros y también a nuestros pupilos a poder discernir estas retóricas. Es decir, a poder acomodar correctamente este orden de nuestros propios amores, esto que también nos habló la hermana Ida acerca de la piedad, esta piedad, para poder nosotros recibir retórica que ciertamente estamos recibiendo día con día, pero poder canalizarla por los medios correctos y entenderla en su sentido más puro. Es decir, hay que saber que la retórica también es el arte de la manipulación, hermanos, y que la retórica que hay allá afuera muchas veces está tratando precisamente de apelar a esta emoción, tratar de desordenar estos apetitos con el propósito de guiarnos a alguna acción que no siempre tiene que ser la mejor. Entonces hay que saber esto, hay que conocer esto para poder contrarrestarlo y poder nosotros mismos ser un poco más apercibidos de esta realidad retórica que existe. Y en segundo lugar, hermanos, hay que aprender a producir la retórica correcta. Es decir, el cristiano también tiene imaginación, el cristiano también puede crear canciones, también puede crear poemas, también puede producir obras de arte, producir cine, hacer
todo tipo de manifestaciones que tienen un punto de partida en la retórica y hay que hacerlo y hay que hacerlo de una forma correcta, hermanos, porque precisamente la retórica va a ser aquella que pueda persuadir de lo verdadero, de lo bello, de lo honesto y de lo justo. Entonces, si bien el mundo nos está tratando de persuadir de lo contrario, es necesario también tener, como dijo San Agustín al principio de estas diapositivas, o sea, hay que saber que la verdad no puede combatir a la falsedad si no hace uso de esta arma que es la retórica. Entonces, hermano, yo quiero concluir aquí. Estoy un poquito desfasado con el tiempo, no sé cuánto estaba destinado, pero como es un tema amplio, no sé si alguien quiera tocar un punto o quiera preguntar algo, interactuar, hermanos. Yo voy a dejar de compartir pantalla enseguida. Muchas gracias, hermano. No sé si alguien tenga algún comentario, que quiera comentar algo sobre el tema, alguna duda o algo que le llamó la atención. Si no es así, bueno, pues yo creo que podemos igual al final dar otro pequeño momento para algún comentario. Y muchas gracias, hermano Josué, por el material, por el repaso y por preparar esto. Y pues bueno, ahora haríamos casi un cambio. Eh, pues hemos estado hablando mucho del lenguaje. Creo que tenemos que trabajar en ordenar esas categorías para ir viendo los énfasis o como nos mostraba el árbol, el hermano, ¿no? Con la gramática, la dialéctica y la retórica y poderlo discernir y al mismo tiempo hacer una distinción ahorita que el hermano Carlos, no sé si sigue por ahí, creo que sí. Sí, aquí estoy, Déjame voltear. hermano. Ah, sí, ahí estás, sí, ya te vi. Para que también nos va a compartir ahora del quadrivium, que es la otra parte de estas artes liberales. Así es, hermano. Hermano, no sé si tú ahí tienes la posibilidad ya de compartir. No, Ah, es que mira, ya no te puedo hacer anfitrión porque ya no soy anfitrión yo. No sé ahí, hermano Josué, si me puedes ayudar a ser anfitrión al hermano Carlos, por favor. Con gusto, hermano. A ver, ¿en qué parte haces anfitrión a alguien? Si le das ahí a la derecha arriba, en donde está el cuadro del hermano Carlos, te abre como tres puntitos con un menú y alguno de esos dice hacer anfitrión. Ok, un segundito. Listo, hermano, ya está como anfitrión. Espera, puse a alguien más. Ahí va. pues creo que pusiste a Alejandra Barrón, hermano. Sí, ok, es que estaba justo arriba de ti. Creo que lo voy a hacer ahí. Hermana, ¿cree que pueda ser anfitriona al hermano Carlos? La acabo de poner como anfitriona y perdí esa ¿A quién capacidad. pusiste? Alejandra. Alejandra Barrón. Ah, no sé si nos escucha la hermana. Y hermanos, Perdón, hermana, no sé si nos pudieras hacer favor de hacer anfitrión al hermano Carlos. Creo que ahí el hermano Josué no le atinó y te puso a ti, hermana. sí, hermano, nada más recuérdenme cómo era. Sí, es ir al cuadro del hermano Carlos Sepúlveda, donde está la vista ahí como de lo que sería su pantalla, y a la Ajá. derecha arriba salen tres puntitos que si los abres, ahí te despliega un menú y una de las opciones es hacer anfitrión. A ver. A ver, creo que ya quedó. Listo, hermana. Ah, muchas Perfecto. gracias. A ver, permítanme, hermanos. Eh, ¿Pueden ver la presentación o les estoy mostrando? Ya se ve, hermano.
Ahí el se ve la PowerPoint como presentación. tal. Ah, ya no. Sí se veía, pero ya no. Listo. Ok. ¿Pueden visualizarla? Sí, ¿Ven mi mouse, hermano? sí. Ok. Bueno, la verdad, hermanos, aquí espero que la gracia de Dios me guíe a compartirles esto que, como decía el hermano, es un, un cambio en cuanto al enfoque que vamos a tener. Que anteriormente las tres em, materias del Trivium y, eran enfocadas directamente al lenguaje, la retórica, la dialéctica. Eh, Hoy vamos a empezar con lo que sería el Quadrivium, el cual todas estas artes están enfocadas, con las cuales vamos a empezar a aprender, están enfocadas desde el punto de vista matemático. Eh, Eso, pues también para mí ha sido un nuevo paradigma, porque cosas como la música o la astronomía, las cuales no las relacionaba con nada en las matemáticas, eh, pues ahora vamos a empezar a ver cómo todo esto forma parte de esta aplicación de las matemáticas, o más bien se ha fundamentado desde las matemáticas. Em, En, en el curso, en el outline, el hermano nos compartía una imagen similar a la que tengo aquí en pantalla, donde hace alusión a la aritmética, a la geometría, a la astronomía y a la música. Algo que llamó mi atención es cómo todas estas artes se enfocan desde las matemáticas o se desarrollan desde las matemáticas. Y pues esto fue pues meramente desde una visión griega, eh, que buscaba ah, hacer el uso de la razón y explicar muchas cosas como estas. Si pueden ver el lema que comparto en la pantalla es que las matemáticas o el estudio de las matemáticas debe encontrar un equilibrio entre el asombro, el trabajo, la sabiduría y el culto. La verdad ha sido pues, algo emocionante aprender un poco de cómo las matemáticas nos deben de llevar al verdadero uso de la razón, a encontrar la verdad y cómo a lo largo de la historia las matemáticas fueron un vínculo para grandes matemáticos y filósofos, para ir más allá de lo material a lo trascendental. Y eligieron las matemáticas por una razón en particular. Eran, Estas matemáticas eran utilizadas muy comúnmente en el ámbito social, en el ámbito, pues más que nada laboral, y, y era algo que filósofos como Platón exigían que sus estudiantes apreciaran o desearan que el conocimiento de las matemáticas. Para ese entonces era algo mal visto, que los que buscasen la sabiduría no buscasen las matemáticas. Y pues vamos a empezar a ver por qué y el cómo, ¿no? El origen de las matemáticas, o bueno, de la palabra matemáticas, proviene del griego, que no recuerdo cómo se pronuncia, mantano o mantane, y, y su significado o lo que significa pues es buscar aprender, ¿no? Eh, Ahí disculpen con mi retórica, hermanos. Este,
Y aquí en el Trivium, pues todas las cosas que vamos a estudiar son cosas que fueron conocidas porque se des- no se descubrió, más bien los filósofos fueron entendiendo que todo tenía un número, que todo era posible gracias a que había un número. Y, y esto pues fueron las semillas de las herramientas del aprendizaje para las artes del quadrivium. Y, y de hecho, a partir de este quadrivium, eh, es donde vamos a empezar a ver cómo la aritmética empieza a tener un valor tan fundamental para comprender cómo la geometría, la astronomía o la música tienen una relación. El estudio de las matemáticas debe de encontrar un equilibrio entre el asombro, el trabajo y la sabiduría. Y esto porque se consideraba que, que las matemáticas eran ampliamente funcionales en el mundo real y la tradición, por ejemplo, la tradición platónica preservó este estudio de las matemáticas, aunque en algún tiempo fue despreciado, como de alguna manera para, para dar respuesta a razones débiles que se encontraban dentro del mundo material. Y se consideraba también que las matemáticas tenían una gran respuesta hacia el mundo pues trascendental, ¿no? No sé si podríamos utilizar la palabra trascendental, no sé si todos la entienden a lo que me refiero, pero era que algo más allá que no era visible, como la música o como la astronomía, algo que no era tal vez tan palpable como el cuantificar objetos o cuantificar cosas que comúnmente se ha hecho desde el principio de la historia. Pues es ahí donde podríamos encontrar como el origen, ¿no? Del quadrivium. Las disciplinas que estudiaríamos en el quadrivium sería la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Y, y pues su relación que hay entre ellas, ¿no? El enfoque del quadrivium, pues es más que nada hacer el uso de las matemáticas para aprender la utilidad de cada una de estas disciplinas. Hubo grandes, bueno, grandes filósofos como Platón, como Pitágoras. Ellos utilizaban estas artes para dar una respuesta a lo, a lo, a lo físico y a lo trascendental. Y de igual manera, mucho tiempo después, hubo otros filósofos como Galileo, o más bien ya ahí sería no sé si sería ya un científico, o, o Kepler, quienes al hacer el uso de las herramientas que instauraron o que fueron dadas a conocer por el quadrivium, las tomarían como base de lo que dejaron Platón y Pitágoras para hacer uso de sus leyes o sus postulados. Y después de esto, pues pasaríamos a lo que serían los enfoques. Se mencionan algunos enfoques del quadrivium, el enfoque discreto y continuo. Estos enfoques son dados debido a la utilidad que se encontró en el uso de las matemáticas. Este enfoque, por ejemplo, que habla acerca de lo discreto y lo continuo, habla acerca de cómo los números nos pueden ayudar a encontrar
múltiplos en, en números discretos, que podríamos considerar discretos o no. Habla acerca de un ejemplo, no sé si pueden apreciar un poquito la imagen, que cada una de las líneas o pasos que da el soldado y la tortuga se va reduciendo. Había un ejemplo que se utilizaba para expresar esto de cómo había un número dentro de lo que podríamos contemplar y ese número podía contener más números. Y pone el ejemplo de cómo una línea puede ser dividida a la mitad y esa línea puede ser dividida a la mitad y así sucesivamente hasta llegar al infinito. Eso sería un número discreto que aunque tenemos una multitud visible, al hacerlo más diminuto, vamos a llevarlo a algo continuo, a un segmento que puede dividirse hasta el infinito. La, esta parte, pues, era utilizada con los antiguos para describir una suma. Y ahí ya después vamos a ver cómo las aritméticas aquí juegan esa parte, ¿no? De cómo los números son visibles y a la vez vamos a ir apreciándolos cada vez más. La siguiente parte de las que veríamos sería la parte pura y aplicada. Y aquí habla acerca de cómo la aritmética y la geometría tienen una, una función importante para poder interpretar la música. Y es ahí como vamos a ir viendo la relación entre la aritmética, la geometría, la música y la astronomía, y nos van a llevar a un entendimiento de la importancia de las matemáticas, de cómo estos hombres, el Señor les dio gracia para poder entender esto, para poder profundizar y para poder llevarlos a contemplar verdades que de alguna manera hacían que glorificaran a Dios. Em, por ejemplo, la aplicación pura habla acerca de cómo la aritmética y la geometría son una exploración de los números en sí mismos. La geometría como tal, al ser un estudio de los números, nos ayuda a entender cuál es la magnitud de los números y la misma magnitud de los números nos puede llevar a entender cómo la geometría tiene un uso en el espacio y de una manera aplicada, el número el número creado puede ayudarnos a poder crear música. Ahí sí, la verdad tengo un poco bueno, no tengo conocimiento en nada acerca de la música, pero podemos, para los hermanos que tienen un mejor entendimiento de música, ellos podrían decirnos cómo la relación entre los acordes de una guitarra puede darnos la sumatoria de, de los acordes que dispone una guitarra. Entonces, los matemáticos como Pitágoras desarrollaban sus formulaciones matemáticas para formar música e incluso Platón la utilizó para poder desarrollar una visión entre el mundo visible y lo que podría ser, bueno, hizo una exposición entre el mundo visible y lo intangible, por así decirlo, algo que lo ayudó a llevar más allá su entendimiento de las matemáticas. Y por última parte quedaría la parte de lo sensible y lo intangible. Aquí les comparto alguna frase de Platón de cómo lo sensato, lo sensible, pasaba a ser parte de lo pasaba a ser parte de lo intangible. Dice Platón en el Timeo, pasa de lo inteligible a lo sensible,
Platón tenía una teoría, la teoría de que las matemáticas estaban detrás de todo, pero la elaboraba lo inteligible y luego buscaba lo sensible. Y lo sensible, Platón tenía la teoría de que las matemáticas estaban detrás del todo, pero la elaboraba en lo inteligible y luego buscaba lo sensible. Creo que puse la misma frase, hermanos, perdón. Era, la primera parte era acerca de cómo lo sensato busca todas las artes libres y cómo todas ellas son uniones irreductibles de la habilidad de un contenido. Por ejemplo, la astronomía era una disciplina matemática que, que llevaba a que pudiesen tener una comprensión física del mundo que para algunos era irreal, ¿no? No tenían una explicación de cómo el cielo tenía una relación con las estrellas o cuál era el límite del cielo y cómo era el formado o cómo había sido formado nuestra propia Vía Láctea. Entonces, eh, científicos como Kepler desarrollaron teorías usando estos principios y acerca de lo inteligible, eh, están siempre entrelazadas, pero son movimientos diferentes. Lo sensible va a lo inteligible, de lo empírico a lo teórico, lo inteligible a lo sensible, de la teoría a la observación. Y, y es así como vamos a poder ir encontrando la relación entre cada una de estas partes del quadrivium y la relación que tienen las matemáticas con ellas. El, y pues hermanos, con esto creo que, pues como mencionábamos, es un nuevo paso para algo que va a cambiar en nuestro entendimiento, de algo que no ha sido tal vez utilizado hasta ahorita, porque tal vez el trivium había sido importante hasta este momento, pero pues espero que podamos ir caminando juntos y entender esto un poco mejor, cómo las matemáticas, a medida de que vamos a explorar o vamos a conocer las artes del quadrivium, veremos más cómo hay una búsqueda entre estos cuatro para una unidad trascendente. Y creo que sería todo lo que podría compartirles, hermanos. Muy bien, hermanito, muchas gracias. No sé, hermano, si alguien tenga en este momento algo que compartir, algo que le haya llamado la atención del tema o incluso del tema anterior, aprovechar unos minutos para intercambiar algunas ideas. Nada, hermanos, algo que les haya revolucionado la manera de ver, porque básicamente digo, en este trivium y quadrivium estamos sintetizando el currículum. Así que nosotros decíamos, bueno, ¿y cuál es el currículum de la educación clásica? Pues ahí está, de una manera obviamente general y obviamente esto se tendrá que, de acuerdo a la edad de los niños, se van especializando, se va separando algún algo con lo cual ellos puedan empezar, por ejemplo,
temas de gramática y todo empiezan con literatura, empiezan con imitación, después ir trabajando la retórica con ciertos ejercicios desde pequeños, pero luego se van especializando. Y ahorita con el quadrivium también tenemos que ir empezando con ese conocimiento matemático, muchas cosas que tendremos que ir trabajando en conjunto cada quien y ver cómo lo han hecho otros, cómo está en inglés, cómo ir tomando, pero al final todo gira en esto, ¿no? Yo no sé y digo, si no es algo que les sorprendió, quizás alguna duda, algo que de plano ustedes quedaron, este, Pues, bien, bueno, por ahí bueno, está. Si quieres mencionar, hermano Carlos, creo que hablaste sí, primero y si no, ahorita después el hermano Josué alzó la mano también. perdón. Algo que también se me olvidó mencionar es cómo, por ejemplo, las artes del trivium Mm, vienen a dar fortaleza también a las artes del quadrivium. He estado estudiando un poco acerca de cómo enseñar matemáticas de manera clásica y algo que resalta ahí es cómo la retórica tiene un valor importante para poder entender las matemáticas. Entonces, pues espero que con cautela podamos ir entendiendo, ¿no? Cómo va a ser, cómo podrían las artes del trivium fortalecer nuestro entendimiento en el quadrivium y darnos un mejor entendimiento para las matemáticas o para el sentido lógico ujú, que en nuestra actualidad es despreciado. En la música, por ejemplo, es despreciado. La, la retórica es despreciada. Bueno, de alguna manera es desvirtuada, ¿no? ujú, Y, y pues hay asombro, ¿no? Cómo matemáticos como Kepler utilizaron esto y lo utilizaban para poder ser guiados a una mejor contemplación de Dios. Una de las partes que llamó mi atención de la lectura del libro del Quadrivium es que como por ejemplo Kepler, eh, haciendo uso del pensamiento de Agustín, creía que la armonía era un reflejo de Cristo, de Logos, que tenía esto en cuenta, así que preocupaciones como lo que era tangible y lo que era intangible, había una respuesta, una unión por medio de las matemáticas. Y hubo una relación entre estas dos cosas, ¿no? Que no había una explicación entre lo tangible y lo intangible, y cómo las matemáticas para ellos fueron un camino para poder contemplar de una mejor manera ah, este equilibrio que puede producir, ¿no? Las matemáticas, que puede producir el entender una mejor manera las formas, los números, que puede llevarnos al asombro, que puede llevarnos al trabajo, que nos lleva a la sabiduría y que de ahí puede llevarnos a una mejor adoración a Dios. Algo que también leía en uno de estos libros de aritmética es que las aritméticas deben de llevarnos a fortalecer nuestra teología natural, pues por medio de ellas que demuestran lo que Dios ha hecho, nos, nos pueden ayudar a contemplar mejor esto que puede ayudarnos a glorificar mejor a Dios. muy bien, hermano. Sí, muchas gracias. Hermano Josué, ¿ibas a comentar también? Sí, hermano, nada más algo que se me pasó un poquito en mi parte. Ahorita que estaba
hablando acerca de la retórica y de las formas en las cuales pues el mundo es muy habilidoso en usar retóricas. Algo importante a notar es que por lo regular las retóricas del mundo toman al ser humano como un ente fragmentado. Es decir, voy a poner un ejemplo. Yo una vez leí un libro de un conocido vendedor de humo. El libro se llamaba Véndele a la mente y no a la gente. Era un libro de mercadotecnia o de algunas técnicas de marketing, ¿no? Y la tesis del libro era básicamente decir, el ser humano es un ser fragmentado, es un ser que tiene sus apetitos por un lado, su razonamiento por el otro, obviamente presupone que no tenemos un alma y su idea era precisamente esa. Tú tienes que tratar de manipular el aspecto más animal del hombre para venderle productos que ni siquiera necesita, ¿no? Entonces, ahorita, hablando acerca de la educación, porque obviamente una educación correcta también nos va a ayudar a poder discernir ante ese tipo de estímulos y de propagandas, ¿no? Que lleguemos a mirar. Precisamente la educación, tomando al hombre como todo, como un todo lo que representa su intelecto, pero también sus emociones, también su cuerpo, etcétera, pues te permite no caer en ese tipo de juegos. O sea, o al menos, aunque ciertamente podemos caer todavía en algunas de esas cosas, esta educación también va a fortalecer ese discernimiento en todo el ámbito del hombre que nos permita pues ser menos susceptibles a esa clase de engaños que se manejan tan seguido por medio de la propaganda, o sea, por medio del adoctrinamiento, por medio o de este tipo de material que les comento. Y era un punto, hermano, que quería tocar y se me pasó. Bueno, hubo muchas cosas que se me pasaron, la verdad, pero nada más eso, hermano, no lo quería dejar en el aire, solo quería mencionarlo y pues ya seguir platicando de eso después, porque sí da para largas pláticas. Sí, sí, creo que sí hiciste ahí alguna nota, pero sí, no fue tan enfático. Muy bien, gracias, hermano. No sé si alguien más tenga algún comentario o duda incluso. A ver si aquí entre todos podemos sacar algo. Si no, bueno, yo aquí creo que hay una frase que me llamó mucho la atención, la parte del quadrivium, bueno, más que una frase, aquí un planteamiento del libro acerca de los pensamientos de Kepler, lo mencionaba el hermano Carlos, pero específicamente dice aquí que Kepler creía que Dios, el gran artesano, no tenía en mente solamente la funcionalidad cuando estaba creando el universo, sino que también la belleza. Y creo que justamente algo adicional a lo que podemos contemplar en el quadrivium de ver, ok, hay matemáticas en la música o hay matemáticas en el universo. Lo que ellos veían era incluso armonía, ¿no? Por ejemplo, el tema de las órbitas de los planetas, cómo tenían, incluso había quienes lo relacionaban en este diagrama que ponía el hermano de las notas, podían ver en la distancia que habían los planetas, en las órbitas de los planetas, como una relación similar a cómo se iban generando las notas musicales, por ejemplo. Y, y pues las relaciones matemáticas funcionaban. Había relaciones aproximadas, muy aproximadas, o que hoy en día con aparatos de medición más precisos se pueden ver. Incluso hay algunos aparatos que pueden, tocando otra vez la música, porque era como una de las ciencias sagradas. Creo que no me acuerdo quién era el que decía que justamente de las ciencias, la que es como sagrada era la música. Tenía estos componentes que ellos los veían y si esto no puede ser al azar. Por ejemplo, Creo que fue, ciertos, ¿no fue es, Platón, hermano? no recuerdo, hermano, la verdad. Este, pero, y lo traigo a colación porque en otro libro que tenemos sobre el quadrivium nos empieza como lejos de decirnos qué es, nos empieza a mostrar algunas de las cosas en las que meditaban los antiguos en cuanto al quadrivium y veían unos aparatos que creo que eran unos como tambores
a lo mejor alguien de ustedes me comentó alguna vez, no sé si el hermano Josué, ponían un cierto material, le ponían polvo o cal encima, arena, y tocaban cierta armonía, es decir, ciertas notas juntas que sí eran armoniosas y provocaban un patrón, unas figuras geométricas, y también se podía hacer con otros espectrógrafos que generaban luces, ¿no? Imágenes. Pero cuando lo hacías con una combinación de notas que no eran armónicas, generaba caos tanto en la arena, en el ejemplo este del tambor con arena, como la proyección de luces, ¿no? Y, y pues eso es algo que al contemplarlo o descubrirlo, pues es sorprendente, o sea, independientemente de las proporciones y el doble, el triple, un tercio y otras cosas, es verlo, o sea, verlo en que en la física la armonía se traslada en algo tangible como una figura y era algo, es algo que cualquiera que lo contemplara puede decir, es que esto no es azar, o sea, es que esto no está ahí nada más porque, coincidió o sea, ¿cómo puede ser que algo que es armonioso a nuestro oído, que lo escuchamos y nos parece agradable, también genera un patrón matemático tanto en una luz o en que la arena brinque en los granos de una manera que se forma algo simétrico, armónico, eh, y que incluso luego unas de esas figuras que están en cierta nota musical también reflejan cómo se mueve cierto planeta o cierta estrella en el cosmos desde nuestra perspectiva. Entonces, todo ese tipo de cosas, ese tipo de relaciones, justamente es como la parte sublime o trascendental de al estar contemplando el quadrivium, las matemáticas, desde ese punto de partida de lo más básico, el número como una abstracción, pero de ahí vamos hasta el universo completo, ¿no? Explorándolo y ex- eh, viendo las huellas, como dice aquí Kepler, ¿no? Cómo Dios no solamente hizo un universo que funciona, sino aparte un universo que es hermoso y que nos sorprende y nos deja completamente convencidos de que la obra es de Él, la obra es de esta mente que trasciende completamente, que no lo podemos comprender, pero a la vez es inteligible, como decía el hermano, o sea, alcanzamos a verlo. Vemos, vemos, o sea, a lo lejos estas cosas tan profundas, pero las vemos y las discernimos en esta capacidad que Dios nos dio y nos sorprende y nos lleva a adorar. Entonces, desde esa perspectiva es que abordamos estas disciplinas del quadrivium. Y ahorita estábamos meditando aquí con Aida, ¿no? Como al estar nosotros hablando aquí, usando el idioma que Dios nos dio como hechos a su imagen, usando palabras para describir estos conceptos o sea, estar contemplando el quadrivium y usar el trivium, por así decirlo, para comunicarnos, cómo el ser humano termina siendo donde convergen justamente estas dos vías para el conocimiento al comunicar nuestras ideas entre nosotros de lo que estamos experimentando al contemplar el logos en el quadrivium, ¿no? Entonces, creo que es más esa acepción o ese entendimiento de la creación y de las cosas desde esta perspectiva divina, que es meramente simplemente el decir, ok, vamos a estudiar matemáticas y apréndete este teorema y memorízalo y vamos a ver las fórmulas y ciertas cosas ¿y esto para qué me sirve? O sea, justamente ahí es donde rompe, ¿no? O sea, no es lo importante para qué te sirve o si te van a pagar dinero por ello. Estás contemplando la obra del creador y eso es lo que te debería remunerar también. eh, eh, y aparte alimenta tu cosmovisión completamente para entender las cosas que suceden desde una perspectiva de la soberanía de Dios, ¿no? Entonces, creo que sería como un cierre ahí de ideas a la luz aquí de esta frase o este postulado. Y pues bueno, no sé si alguien más quiera decir algo, si no podríamos ahí
terminar con una oración. En el libro es mencionado como filosofía natural, ¿verdad, hermano? Ujú, Que, exactamente, que nos llevaba a contemplar mejor al Creador. exactamente. Es la diferencia de la filosofía moral. Me parece que es la otra como acepción, la que Ujú. vendría eh, fluyendo del trivium, vamos a decirlo así. Y la otra sería la filosofía natural, exactamente, hermano. Hermano, que el Señor nos dé gracia para que estos propósitos puedan alcanzar a nuestros hijos y sea glorificado su nombre con sus vidas. Amén, hermano. Pues vamos a, no sé si quieras orar, hermano, pues ya estás orando prácticamente. Ok. Va, hermano, voy a empezar a orar. Ujú. Dios nuestro, alabado sea tu nombre, Señor. Grande eres tú, Señor. Grande es tu reino, Señor. Grande es tu obra, maravillosa a nuestros ojos. Grata, Señor, para nuestras almas el ver tu mano, Señor, el ver tu creación, el verte a través, Señor, de cómo estas artes nos permiten adorar, Señor, tu creación, tu ser, Señor, tu perfección, cómo a través de todas estas cosas podemos aprender más de ti, Señor, contemplarte mejor, adorarte más, Señor, y ser guiados a buscar la sabiduría, a buscar la belleza, a contemplar no solo con nuestros ojos, Señor, sino que con nuestras almas juntos podamos perseverar para crecer en el entendimiento de la verdad. Te pido, Señor, que uses estos estudios para guiarnos a dar un mejor testimonio de tu obra, de quién eres tú, de cómo permaneces, Señor, de cómo todas las cosas que el hombre usa para blasfemar tu nombre, Señor, dan testimonio de ti, de tu gloria. Te pido, Señor, que seamos movidos juntos a guardar estas verdades en nuestra mente, en nuestro corazón, y que puedan ser llevadas a las mentes de nuestros hijos o nuestros pupilos para alabarte, Señor, para que puedan contemplar cuán grande eres, Señor, que si así tú le diste la oportunidad a hombres antes que a nosotros de contemplarte, ahora, Señor, también puedan contemplarte más hombres con el uso de estas verdades, verdades que a veces en el mundo se entienden, Señor, pero desprecian el propósito verdadero, desprecian que fueron creadas para alabarte, Señor, y dar gloria a tu nombre, que fueron entendidas por ellos para que en nuestros tiempos, Señor, pueda dar testimonio, Señor, de cuán grande eres. Te pido, Padre, que sea glorificado tu nombre, que sea guardado, Señor, entre nosotros y que podamos seguir alabándote con nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermano. Voy a detener la grabación.